Tema que sigue generando muchísima información, que además genera muchas preguntas sobre cómo va a ser el próximo periodo de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Desde luego es el tema de análisis en Primera Página. Me acompaña precisamente el analista político y presidente de la plataforma Vía Electoral, Joel Horta. Señor Joel, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias por acompañarnos, gracias por atender a nuestro llamado. Usted además es abogado. Es correcto. Doctor Joel, además. Tema electoral. ¿Qué se viene para Venezuela con esta nueva asamblea a partir del 5 de enero, cuando juramente el legislativo y cuando comience además a sesionar inicialmente con panorama económico y panorama social que se cierne sobre el país? El propio 5 de enero sabremos cuál es la ruta que va a establecerse en los próximos 5 años. Porque si la junta directiva que se instala el 5 está conformada solo por parlamentarios del gobierno, sabremos que estamos transitando la misma ruta de aniquilar al contrario. Y continuará entonces el empate catastrófico en el que está Venezuela desde hace tantísimo tiempo. ¿Y eso puede ser una opción? Esa puede ser una opción. La segunda opción es que prive la sensatez y aun cuando la fracción de la oposición venezolana es mucho más pequeña de la que pudo ser si hubiese ido junta en un bloque mucho más grande, más poderoso del que se fue, que en este caso hubo una alianza que fue la más potente, que era la Alianza Democrática, con la participación de Acción Democrática, COPEI, Esperanza para el Cambio, Avanzada Progresista y El Cambio. Por otro lado, el bloque donde estaba el Movimiento al Socialismo, Primero Venezuela y Voluntad Popular. También partidos opositores. También partidos opositores. Los resultados hubiesen sido totalmente distintos. Si además la participación de la ciudadanía hubiese estado por encima del 40-42%, nosotros tendríamos hoy una Asamblea Nacional mucho más balanceada. Así que ahora, con una fracción opositora disminuida ante una poderosa fracción del Estado, habrá que ver cómo actúan los parlamentarios gubernamentales. Vale decir, si llegan al acuerdo con esta minoritaria fracción parlamentaria opositora y establecen, por ejemplo, la presidencia y la primera vicepresidencia para el gobierno y la segunda vicepresidencia para la oposición, y el secretario de la Cámara para el gobierno y el subsecretario para la oposición, esa sería una primera gran señal de diálogo y de una política no de confrontación por parte del gobierno. Y de estas dos opciones, ¿cuál parece ser más cercana, doctor? Yo quisiera que fuese la segunda. Hemos estado conversando con los jefes de los partidos políticos de oposición y ellos aprecian que puede haber por parte del gobierno esta apertura, porque, Juan Carlos, es muy importante las señales que dé el gobierno a partir de ahora para lograr recuperar confianza en el electorado nacional y confianza en los organismos internacionales. Recordemos que la próxima legislatura va a tener una importancia vital, porque en los 100 primeros días tiene que acometer una cantidad de cosas que están establecidas en la Constitución. Entonces, fíjate qué ocurre. En esos 100 primeros días debe nombrarse un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque el actual fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia tan solo para convocar a las parlamentarias para este proceso. Pero además, en el proceso de reinstitucionalización de la República, esta próxima Asamblea Nacional tendrá que nombrar 7 magistrados de vacantes que están allí y tiene además que nombrar el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República, es decir, los diferentes poderes. El poder ciudadano y el poder electoral. Si el gobierno está en el ánimo de un verdadero entendimiento y de un verdadero diálogo, ahí lo correcto sería establecer los mecanismos constitucionales también para el nombramiento de estos funcionarios y que pudiera haber magistrados que no estén vinculados al gobierno, que el fiscal general de la República pudiera ser una personalidad del país, que el Contralor General de la República, como en los gobiernos anteriores, sea un hombre de oposición para que efectivamente haya
equilibrio en los poderes. Ahora, sigue el gobierno en el ánimo aquel de un inicio de aplastar al Estado burgués. Bueno, si se sigue en esa tónica, entonces veremos cómo nuevamente todos los poderes estarán en manos del gobierno y no habrá equilibrio en los poderes. Y cuando no hay equilibrio en los poderes, entonces estamos ante el caos, que es lo que nos ha venido pasando desde hace muchos años. Desde que se implementó y ganó la antipolítica en el país, comenzó el caos, porque la antipolítica va hacia allá, a que se produzca el caos, y el que está en el ejercicio del gobierno controla el caos. Entonces vamos a un estado... Es decir, usted refiere políticos con una forma errada de hacer política. Totalmente, porque la política, ¿qué busca? La política busca el orden, busca que el cumplimiento de las leyes sea absolutamente eficaz. Y mientras menos problemas tenga el Estado y más estabilidad tenga, entonces la ciudadanía estará mejor. ¿Por qué cuando las revoluciones se instalan en los países se promueve el caos y muchas veces se cae en la anarquía? Bueno, porque la revolución lo que busca es eso, es sustituir el orden natural de las cosas para estar permanentemente buscando gerenciar la crisis, cabalgar la crisis y que el ciudadano quede casi que paralizado y rogando que se le solucionen servicios que deberían funcionar sin ningún problema. Y que se solucionen de forma rápida. Corriente, porque ¿cómo es que Venezuela, Juan Carlos, teniendo las mayores reservas de gas del mundo, la gente esté cocinando con leña? ¿Cómo es posible que tengamos nosotros de las mayores reservas de oro del planeta y nuestra moneda está pulverizada y no vale nada? ¿Cómo es que nosotros tenemos de los mejores petróleos y reservas petroleras del planeta y no tenemos gasolina? Entonces, cuando tú destruyes la industria petrolera, cuando tú destruyes el resto de los servicios públicos, la gente está agonizando. Es como el asmático que no tiene la bombita. Y llega una persona que no es su amiga y le da un bombazo. Bueno, en ese momento... Un respiro. Un respiro. En ese momento, esa persona se siente comprometida con quien le dio ese bombazo, sabiendo que no lo hace por cariño, sino que lo está haciendo para luego controlarlo. Eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Doctor, ahora, si se cumple, y esperemos que así ocurra durante estos próximos 100 días, bueno, después de haber juramentado o de haberse juramentado la Asamblea Nacional el 5 de enero, si se cumplen con esos diferentes protocolos además establecidos en la Asamblea Nacional en esos 100 días, ¿se puede ir ganando la confianza ciudadana, por ejemplo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ya después de tantos años de reclamos, más reclamos, y siguen los reclamos, pero sin respuestas, digamos, necesarias para la población? Yo estoy convencido Tema, que por sí. ejemplo, confianza electoral. Bueno, es que acá el gobierno y la propia oposición tienen cerca de 20 años cayéndole a trompadas al voto, acabando con la institución del voto. Fíjate que los resultados ahí lo mencionan, un 30% de participación, pero además una cosa terrible, y es que la oposición venezolana le hizo dos planteamientos al país. 1 millón y tantos votos sacó la oposición el 6 de diciembre. Y luego en la consulta del 12, no está confirmado porque eso es casi imposible, pero bueno, digamos que es cierto. Dicen que obtuvieron cerca de 6 millones y medio. Más de 6 millones. Más de 6 millones. Entonces no es una torpeza, no es una idiotez, por no decir lo mismo, que en vez de ir el 12 a una consulta, hubiesen ido el 6 de diciembre a las elecciones y hubiésemos obtenido 7 millones de votos contra 4 del PSV. No tendríamos hoy una Asamblea Nacional totalmente distinta. Movimiento al Socialismo incluso asegura que plantearon unión a los diferentes partidos, sobre todo a estas dos coaliciones que participaron como representantes de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La respuesta fue negativa. ¿Qué pasó entonces allí? ¿Por qué sigue dividiéndose la oposición cuando ya se había generado una oposición a la oposición ya existente? Bueno, porque tú sabes que la vanidad y el ego en la dirigencia política es dramática. Eso es terrible. Cada dirigente, cada líder político siente que es el más importante, que es el más poderoso, que es el que más votos tiene. Y al final ahí están los resultados. El PSV obtuvo cerca del 15%, que es lo que le queda.
Esto se llama la dictadura de las minorías. Tú con una minoría te impones permanentemente a través de la vía electoral, porque en eso el gobierno es muy hábil y hay que reconocerlo. El gobierno nacional es muy malo gobernando, pero es muy bueno sosteniéndose en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? Bueno, hacerle una carta al niño Jesús, a ver si le trae un poquito de sensatez, de sindéresis y de responsabilidad para con los venezolanos. No Y es esto además coincide con el planteamiento que hacía, con dos de los planteamientos, el segundo planteamiento, donde primara la sensatez a partir del 5 de enero, en los planteamientos que usted hacía. Juan Carlos, es que tiene que ser así, porque en la ruta constitucional, electoral y democrática está establecido que en este próximo año vienen elecciones de gobernadores y de legisladores regionales. Y si cometemos la misma tontería, el gobierno volverá a ganar esas elecciones y no podemos permitirlo. Doctor, tenemos que hacer la pausa, corte correspondiente. Luego de la pausa seguimos conversando el panorama electoral que se avisora para el próximo periodo legislativo en Venezuela. Estamos conversando con el doctor Joel Horta, además analista político, presidente de la plataforma Vía Electoral. Comentarios, preguntas, sugerencias, hágalas. Las puede hacer con la etiqueta Primera Página. Pausa y venimos. 7:30 es la hora en punto, nos queda una hora de Primera Página, además una hora que estamos aprovechando al máximo porque el tema de las elecciones parlamentarias sigue siendo noticia en la nación. Doctor Joel Horta, además presidente de la plataforma electoral, nos está ayudando a entender un poco qué es lo que se puede avisorar a partir del próximo 5 de enero en Venezuela. Antes de entrar, mientras estábamos en la pausa, estábamos hablando sobre todo de la consulta popular, denominada consulta popular, que ha venido haciendo la oposición a lo largo, la oposición además liderada por Juan Guaidó y por factores que están en el extranjero, que hicieron a lo largo de esta última semana. ¿Qué representa, por ejemplo, esta consulta popular para Venezuela cuando ciertamente sigue existiendo apoyo a la oposición, rechazo al Ejecutivo, pero nada de eso es vinculante, doctor? Para nada, absolutamente. Hay que hablarle con claridad al país. Y yo entiendo de los ciudadanos frustrados por el maltrato permanente del gobierno y por el engaño permanente también de factores de oposición que venden ilusiones. Esa consulta popular no llevó sino a la frustración de esos millones de venezolanos que fueron, porque ¿cuántos diputados tienen hoy? ¿Cuántos parlamentarios? ¿O es que van a inventar que esos 6 millones le dan soporte a la Asamblea Nacional anterior y habrá continuidad y entonces seguirá la dualidad de poderes y habrá una Asamblea Nacional en el exilio para buscar continuar con el tema del interinato? Es decir, vamos a enseriar la política. Yo creo ¿Eso que podría dar pie para más conflicto interno? Por supuesto que sí. Entonces ya debemos parar la hora loca. Debemos enseriar la política en Venezuela. No podemos seguir nosotros transitando ese camino absurdo de decirle a la gente mentiras. El líder, el dirigente, tiene la obligación, como el buen padre de familia, de decirle al ciudadano lo que debe oír, no lo que quiere oír. Usted cuando está criando a sus hijos, no le dice lo que sus hijos quieren oír. A mí no me interesa ser un padre popular. A mí me interesa ser un padre responsable para bien llevar mi hogar. Y eso es lo que tiene que hacer la dirigencia política, hablarle con claridad a la gente, marcar una ruta cierta. Aquí, en el año 18, se le regaló la reelección al presidente Maduro por la misma actitud de un sector de la oposición, que va a ser muy difícil incorporarlo, porque están enajenados con el tema de la vía no democrática. Y sin embargo, yo les vuelvo a hacer una invitación a esos sectores a que entren en razón, porque no pueden seguir transitando una ruta que hasta ahora lo que ha hecho es fracasar. Insisto, nosotros, Juan Carlos, para las próximas elecciones, que muy probablemente sean en octubre y no en diciembre, se está hablando de la posibilidad del adelanto de las elecciones de gobernadores. Y que ojalá sean sin pandemia, además. Bueno, ojalá no tengamos ya la pandemia. Y tengamos gasolina, porque son muchas cosas que han incidido para que la abstención también se profundice. A la abstención juega el gobierno y a la abstención juega un sector de la oposición. Entonces es muy difícil competir contra esos dos monstruos. Pero si eso fuere así, hay que hacer una invitación a la reflexión de la dirigencia política opositora toda,
para nosotros poder ir en alianzas y como tuvimos oportunidad en un momento, en el 16, de ganar cerca de 18 o 20 gobernaciones, lo podamos hacer. Insisto, si esos 6 millones y tantos venezolanos que dicen haber participado en la consulta popular, más el millón y tanto, quiere decir que tenemos 7 millones sobre 4 millones que tiene el gobierno. Siendo así, deberíamos obtener mayoría de gobernaciones y mayoría de parlamentarios regionales. Y teniendo en cuenta que en las regionales incluso suele tener mayor participación electoral. Claro, porque a la gente le interesa mucho más la elección de su gobernador que la elección de un parlamentario. Doctor, usted hablaba, y cuando hacía referencia a esta consulta popular liderada en la oposición, sobre todo en el extranjero, de la venta de ilusiones de este sector, no, repito, de la oposición, pero no ocurre también de este otro que ahora se plantea como la oposición a la oposición, y también incluso no ocurre también hacia con el gobierno. Es que el drama está, Juan Carlos, en que no es posible que hablemos de la dualidad en todo. Fíjate que ahí está otra vez el tema de la dualidad en la oposición. Entonces se pretende hablar de 2 presidentes, de 2 asambleas nacionales, de 2 fiscalías, de 2 tribunales supremos de justicia. Eso es una gran mentira, por Dios. Aquí, gústenos o no, el presidente de la República se llama Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Porque la gente se abstuvo de votar en el año 18 y un gobierno con el 85% de rechazo obtiene la victoria. Porque insisten en el ánimo de que eso no es legítimo. La política es la realidad fáctica. Es quien tiene la casa militar a su disposición, es a quien le mandan las credenciales de los embajadores, es quien firma los cheques de la nómina. Ese es el presidente, lo demás es una ilusión. Recursos y todo lo que salga para las diferentes regiones. ¿Quién es el fiscal general? Bueno, yo soy abogado, si yo voy a interponer una causa, la hago ante el fiscal general Tarek Williams. Yo no me voy a ir a Bogotá a hablar con Luis Ortega. Esa es la realidad. Y si yo tengo que interponer un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, lo tengo que hacer ante los jueces que están aquí. Entonces, insistir en esa agenda de pajaritos preñados es una irresponsabilidad. Y fíjate tú que esto tiene que llamar a la reflexión también a la oposición venezolana. Esa ley antibloqueo no es otra cosa que una ley de privatización. Aquí viene un proceso de reconversión económica porque el gobierno sabe que por donde va no tiene salida desde el punto de vista económico. Doctor, de la ley antibloqueo vamos a hablar luego de la interacción con la audiencia. Ya nos espera Rosa Colmenares. Así es, hasta ahora vamos a dar un repaso a las preguntas, comentarios que se hace a nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página en la red social Twitter. Agradecemos a nuestro invitado responder de forma concisa para dar oportunidad a una mayor cantidad de preguntas y comentarios. El primero de ellos, el señor Ramos, el líder, dice: en el 2015 la oposición ganó abrumadora las elecciones, el TSJ desproclamó, desmanteló esa Asamblea Nacional, que lo hace pensar que se podrá salir de esta situación por la vía democrática sin ocurrir un cambio político. La desmantela porque no entendió la Asamblea en ese momento que el Poder Legislativo no es para sustituir al Ejecutivo, es para complementar las políticas necesarias y establecer una colaboración entre los poderes para buscar la solución a los problemas de la gente. Leemos otro punto de vista del señor Goro Zamora Constitución. Él dice: saludos, Primera Página. La Constitución es bien clara en sus artículos 7, 70 y 294, numeral 3. Por eso la consulta del diputado Guaidó no fue más que otro show. Exhorto al pueblo a leer y analizar estos 2 artículos. ¿Qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que más que un show es una payasada. Hay otro comentario, el señor Luis Méndez dice: buen día, ¿qué opinión le merece la ocupación de un curul por parte del diputado Luis Parra? ¿Eso fue una jugada legal o usted cree que fue un convenio o negocio entre el gobierno y este representante político? Yo creo que fue una adjudicación normal porque si no, el número de parlamentarios de la oposición hubiese sido más grande. Si hubiese habido un acuerdo entre el gobierno y la oposición y hubiese sido una cosa negociada, aseguro que para lavarse el rostro el gobierno hubiese colocado una cantidad mayor de parlamentarios. No le echemos la culpa al gobierno de la culpa que tenemos la oposición por no habernos puesto de acuerdo.
Hay otro comentario, Caracas Ben, Gene, dice, buenos días, primera página, doctor, ¿usted piensa que el 80% que nos abstuvimos creemos que la participación popular fue esa que dijo el CNE? Y ustedes, si lo creen y además lo certifican, ¿ustedes van a proponer candidatos a gobernadores? Por supuesto que lo vamos a hacer. Nuestra vía es la electoral. Yo le debo recordar una cosa. En el año 98, con el CNE, absolutamente en manos de Factores de Acción Democrática y COPEI, el entonces comandante Chávez ganó unas elecciones. Las elecciones las gana quien tiene los votos y quien se los cuide. Doctor, hablábamos antes de la interacción con la audiencia del tema de la ley antibloqueo, que además ya fue aprobada por la propia Asamblea Nacional Constituyente, debió haber sido discutida, según dice la oposición, en el seno del Parlamento e incluso llevada luego de que se juramentara así el próximo periodo parlamentario. Pero ¿qué puede pasar desde la Asamblea ya con ley antibloqueo aprobada si se mantienen las sanciones contra Venezuela? Fíjate, no va a tener mayor problema porque ahora con una mayoría, una clara mayoría parlamentaria por parte del gobierno, no va a haber problema en que esa ley antibloqueo pase entonces a ser sancionada en la Asamblea Nacional que se instala el próximo 5 de enero. Ya entonces le callará en la boca al sector opositor que ha dicho que no tenía valor, ya queda sancionada en la Asamblea Nacional y comienza un proceso muy similar a lo que pasó cuando se cayó el muro de Berlín y se cae la Unión Soviética. Aquí viene un proceso de reconversión de muchas empresas, dado el fracaso de acudir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a la Corporación Andina de Fomento. Es la única manera de recuperar los servicios públicos y las empresas básicas del Estado, así como la industria petrolera. Doctor, muchísimos temas quedan sobre la mesa, muchas preguntas de las que aún no se tienen respuesta, sobre todo muchísimas interrogantes de la audiencia, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. 7:41, usted como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y feliz Navidad para toda Venezuela. A disfrutar en familia, con la sana distancia, con los diferentes protocolos de bioseguridad para tratar de detener también en casa, en familia, la propagación de la COVID-19. Nos estaba acompañando el doctor Joel Horta, además analista político, abogado, presidente de la plataforma Vía Electoral. Manténgase en sintonía de Primera Página, ya venimos.